alianza sobre debemos estar y lo que Dios está. Este niño hizo lo correcto, tenía que estar en la iglesia, estuvo en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí. Amén, hermanos. Porque en los tiempos que vienen, en unos poquitos meses, la situación va a cambiar tanto que mucha gente va a llorar por lo que perdimos. Porque él crecía en gracia y en sabiduría. ¿Cuánto necesitamos gracia hoy? Yo necesito gracia hoy, hermanos, y cuando el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu de gracia está con nosotros, para que nos guíe. Hermanos, Dios quiere, hoy vamos a dar unos testimonios, pero Dios quiere que veamos que la gracia de Dios es buena a favor de todos nosotros, hermanos. Dios nos quiere guiar para que nosotros, hermanos, veamos la gloria de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama, hermanos. Sí, Dios nos ama profundamente. No solo, profundamente es pequeño, infinitamente. El amor de Dios es más grande que todo el universo. ¿Comprendemos eso? Pero para todos los hijos de Dios. Nadie puede decir, pero a mí no, a ti también. A ti también. Pero que Dios nos tome en cuenta todo, ¿verdad, hermanos? Para todo. Y eso requiere obediencia. Yo le he pedido a mi esposa que le dé un testimonio de una vivencia preciosa que tuvimos. ¿Bien? Pasa, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Creo que son dos testimonios. Uno, queremos darle gracias al Señor por que nos hizo también un milagro grande. A mi esposo y a mí nos proveyó de lentes nuevos. Sí, el Señor hizo un milagro, unos vasos preciosos por ahí para proveernos los lentes, y estamos agradecidos por eso. Que el Señor bendiga y multiplique grandemente. Entonces, estamos con esa inquietud de dar gracias. Y el otro testimonio es, bueno, vamos a Jeremías 10:23, hermanos. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Bueno, aquí está en el contexto, está hablando de que la situación estaba mal en Israel, y está si leemos el versículo siguiente, dice: castígame, Jehová, no con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Pero el verso en sí que yo quiero realmente enfatizar es que conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. O sea, no nos pertenece, no somos nosotros. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El Señor es quien nos guía, y nos guía soberanamente. Y es el testimonio que queremos darles en esta mañana. Resulta que teníamos una reunión programada con unos pastores. Teníamos una reunión programada con unos pastores, pero se pospuso casi un mes. Después habíamos acordado que se iba a hacer en un lunes, luego no podíamos, entonces la dejamos para un viernes, que es donde entra que el hombre no es señor de su camino. Es el Señor quien soberanamente nos guía nuestros pasos cada día en su misericordia, a pesar de que a veces ni nos damos cuenta de que estamos nosotros siendo guiados por el Señor. Pero necesitamos movernos y andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, decidimos ir a un lugar específico, o sea, juntarnos en un lugar específico. Y estuvimos compartiendo, ahí refaccionando algunas cositas, platicando, caminando. Pero el Señor, que todo lo tiene tan
cronometrado. Permitió que ya al final, y sin haber almorzado y sin nada, como eso a las 3 de la tarde, por ahí, decimos, nos vamos a ir. Y empezamos a caminar. Pero miren cómo el Señor nos fue llevando a un lugar tan amplio y tan grande, y nos fue llevando cada paso, pero así, cronometrado, al punto de, bueno, lo último que habíamos hecho, lo penúltimo, era sentarnos en un lugar. ¿Nos vamos? Sí. Después, ¿nos vamos? Sí. Y nadie se movía y nadie nos iba. Pero el Señor tenía su plan. Después decimos, bueno, vámonos. Y había 2 bifurcaciones. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por acá o para acá? Ah, por aquí vámonos. Y escogimos irnos por aquí, a la derecha. Cuando estábamos ahí, de repente nos paramos con la esposa del pastor y empezamos a ver algo y a platicar y todo. Y en eso nos damos cuenta que a la par de nosotros, estaba parada una mujer extranjera. Al principio, como solo estábamos viendo así, no nos habíamos dado cuenta. Unos extranjeros estaban parados ahí. Y como estábamos con la esposa del pastor platicando, de repente la mujer extranjera, pareció gringa, alta, dice en español, se metió en la plática. Y la volteó a ver y le dije, habla español, habla perfecto español, le digo. Sí, y le digo, pues, eso, ¿viven acá? No, me decían, venimos de paseo. Hoy venimos de paseo de vacaciones por 4 días. Hoy llegamos aquí a El Salvador. Ah, pues bienvenido, le digo yo, bienvenidos a El Salvador. ¿Y de dónde son? Le pregunto. Estaba ella y el esposo ahí a la par. Y para allá había otra pareja que no mucho la había visto bien yo. Y me dice, somos de Holanda. Ay, de Holanda, le digo, pero qué fin. Y además, porque me extrañó, porque dije, hablan también el español, y además del español y el holandés, que otro idioma hablan, el inglés. Sí, hablamos inglés y un poco de francés, imagínense, 4 idiomas. Entonces, ay, qué bueno. Entonces me dice ella, y señala, en eso sale por allá una mujer, la otra que andaba con ellos, que realmente parecía latina, tal vez por eso, no tan latina, pero sí. Y sale y dice, pero ella, dice, habla hebreo. Le digo, habla hebreo. Entonces le pregunto yo en hebreo, que de dónde era. Y me dice, en hebreo me contesta que de Israel. Y me pongo yo, de Israel. Y entonces, y ella me dice, habla hebreo. Le dije que un poquito, hablaba, pero un poquito de hebreo. Y me dice, y empezamos a platicar ahí, lo que hacía, presentarnos, hacernos preguntas y todo, en hebreo. Y en eso aparece el esposo, un canadiense, tipo gringo, ¿no? Aparece por allá el esposo, ya todos ahí. Qué tremendo, ¿eh? Pero ella se para y se dice, me pongo eriza, dice, estoy de oír que habla hebreo, me dice. ¿Cómo es posible esto? Me dice. Estoy eriza, me dice, de oírla. ¿Y qué es esto? Entonces le dije en hebreo que la amábamos, y le dije que también los que estaban ahí con nosotros también los amábamos a Israel y los amábamos, y empezó la plática. Pero fue una emoción y una cosa, todos emocionados, me llega a abrazar, y así fue una cosa tan preciosa, hermanos. Pero estuvimos ahí bastante tiempo testificándoles en inglés, en hebreo, en español, por pedazos, todo, y contándole a mi esposo mi testimonio, ¿cómo se llama? Presentándolos. Total que fue una cosa, me dice ella, ya al final, me dice, mucha gente
amaba antes. Decía que amaba antes a Israel, y ahora ya no. O sea que muchos le habían dicho, sí, amamos a Israel, pero con lo que está pasando ahorita, ya no lo aman. ¿Y saben por qué es, hermanos? Porque la mayoría de personas lo único que miran son las noticias que salen, como decía alguien por ahí, en la caja boba, en la televisión. Las noticias que salen en ese cajón, pero los que salen en ese cajón son medios comprados que tergiversan toda la información y no dicen realmente lo que está pasando. Entonces, si nosotros solo vemos esas noticias, nos vamos a creer que pobrecitos acá, pobrecitos allá. Pero hermanos, ¿cuántos se han dado cuenta de lo que está pasando en las universidades? Levanten la mano, por favor, ¿quiénes se han dado cuenta? Lo que está pasando en las universidades. ¿Saben que mi cuñada mandó un video donde están literalmente postrados adorando al Dios del Islam? Postrados, esos de las universidades. Ahorita España está tomada, Europa está tomada ya por el Islam. Nosotros oímos de nuestro pastor desde hace muchos años que esto iba a llegar. Yo me recuerdo hace años cuando una vez me agarró la puerta, el dedo, ahí no sé si alguien se recuerda. Desde esa vez iba a dar yo un mensaje acá y les dije eso, cómo iba a llegar este tiempo, y ya llegó. Realmente, hermanos, yo tengo recortes de periódico desde años, como unos 30, 40 años, donde el objetivo era hacer lo que ya están haciendo. Entonces, ahí todo el que sea judío, que ame a los judíos, que sea cristiano verdadero, si usted es un cristiano verdadero, va a ser su enemigo. Lo van a ver como enemigo. Entonces, ahorita nosotros necesitamos determinar nuestro corazón en dónde estamos y de qué lado estamos. Y si ustedes se dan cuenta, acá, y pienso que investiguen, hermanos. Entonces, el asunto está que estamos bien cerca, tenemos bien cerca el asunto. Y si alguno no ha entendido y quiere acercarse en lo privado a preguntar o a hablar, por favor acérquese. Si no se ha dado cuenta, o si tiene dudas, o si todavía en su corazón dice, no, lo que la hermana dice no es cierto, acérquese. Le podemos mostrar. Pero oremos, hermanos, intercedamos, porque realmente cuando fue la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre, Phil Howells, tenía un instituto bíblico con 300 alumnos en el instituto. Saben que ellos, cuando veían que el peligro iba acá y allá y allá, ellos oraban, intercedían. Y es increíble, está hasta documentado con noticias, cómo la intercesión paró invasiones, cómo la intercesión de ese pueblo cambió el rumbo de la historia. Y ellos tenían una carga en esa época por los judíos, porque estaban siendo matados. Tenían una carga en esa época de que no fueran a invadir la Tierra Santa, porque estaban por Egipto ya para entrar a Alejandría, pero el Señor impidió. Y es increíble cómo lo impidió, que no entraran ahí. Tal vez un día, si quieren, les cuento la historia, pero fue un milagro. Cada vez fue un milagro. Cuando se detuvieron de llegar a Rusia, se detuvieron a entrar a Alejandría. Cada vez fue un milagro. Entonces,
necesitamos estar orando, no solo pensar, hay una guerra por allá, por Ucrania, por Rusia, hay una guerra por allá. Saben que en Egipto ha habido, en África, muchas guerras, muchos cristianos siendo matados, forzados a dejar el cristianismo y convertirse al Islam. Aún los que no son islámicos radicales sufren persecución ahí. Entonces necesitamos orar por todos nuestros hermanos perseguidos, nuestros hermanos afligidos, y orar conforme al Espíritu nos guíe. Pero le damos gracias a Dios como el Señor nos dio ese día para estar en una cita. ¿Sabe qué decía ella? Le decía a todos sus amigos, a ella, a su esposo y a sus amigos, esto no es casualidad, decía, es el destino, decía ella, es el destino, no es casualidad, esto es el destino. Y ahí tenemos, mi esposo tiene el teléfono del Olatel, yo tengo el teléfono de ella y él estamos mandando información. Se les dio el mensaje del Evangelio, se les dio el mensaje, hermanos. El Señor permitió traerlos acá. Nosotros no hemos ido por allá a evangelizar a nadie, pero el Señor permitió que aquí se les pudiera dar la palabra de Dios y el mensaje. Y estamos agradecidos por eso, porque la semilla fue sembrada y estaban abiertos, y creo que mi esposo les va a contar qué fue lo que pasó con él. Dios les bendiga. Hermano, sin duda fue un mover extraordinario. O sea, eso no pasa todos los días. Amén. Y cuando íbamos ahí, ya lo estábamos encontrando. Yo recuerdo que pasé y me fui hasta el otro extremo, y en el otro extremo estaba el esposo, se llama David. Y empezamos a así platicar un poquito, pero yo sentía, serán judíos, serán, así pensaba, pero no dije nada. En eso que veo que empiezan a platicar y todo, y empiezan a hablar, y los hermanos tenían que verlo, incluso los otros hermanos pastores que vieron cuando ella empezó a oír que se le estaba hablando en hebreo, estaba pero perpleja, pero así eriza, eriza. ¿Cómo saben hebreo? Y se voltea a mí y me dice, ¿y por qué estaban ustedes hebreo? ¿Por qué están aprendiendo hebreo? Dije, bueno, primero porque nosotros queremos conocer al Dios de la Biblia, y Él lo hace, Él habla hebreo, conocer en el original. Segundo, porque nosotros amamos al pueblo de Israel. Hermanos, miren, tenían que verlo, casi se ponen a llorar ahí, casi se ponen a llorar. Y estaban maravillados, con una apertura de corazón grande. O sea, yo sé que Dios fue el que puso esa cita para ese lugar, en ese día. Y hermanos, yo quiero, por favor, que estemos todos atentos. No estamos viviendo la misma época. Ahorita le voy a contar dos cosas rápidas, le voy a resumir cosas que estamos pasando. Por favor, pongámonos alertas. Yo siempre decía, ¿por qué yo sigo estudiando hebreo si ni siquiera me lo aprendo? Pues estudio, se me olvida al ratito, y vuelvo a estudiar y se me olvida. ¿Por qué uno no lo usa? ¿Entienden, hermanos? Entonces, pero ahí, hermanos, estábamos hablando en español, en hebreo y en inglés. Y qué tremendo, ahí estaban. Y lo lindo era que nos entendían perfectamente todo y estaban bien, bien. Hermanos, yo recuerdo, yo pude ver, usted sabe cuando una persona se conecta con usted de inmediato, ¿verdad, hermanos? Cuando le empecé yo a hablar en hebreo y él empezó a hablar hebreo, ella estaba pero así que ya casi lloraba, ¿verdad? Y cuando ella le dice de que amábamos al pueblo de Israel, ya lloraba. Porque ¿sabe por qué? Porque ellos están acostumbrados que donde quiera que van, los apedrean y los tratan mal, los quieren matar. ¿Por qué? La gente no se fija ni entiende. Hermano, Jesucristo dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Padre. Pero uno de los nombres de Jesús es Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el primogénito en la cruz empezó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden, hermanos? O sea, el Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
primero a Israel. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden eso, hermanos? Y el Señor dice, y lo dice varias veces: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Ay de aquel que diga mal de Israel, ay de ellos, porque Dios sí cumple sus promesas. ¿Entienden eso, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, y si algo hemos dicho incorrecto, pidámosle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo voltea a ver, dice: no veo falta en ellos. Pero Señor, ¿tú viste cómo me portaron? Sí, todo el mundo se porta mal, pero la sangre del Cordero está sobre ellos. ¿Entienden, hermanos? La vida que ellos tienen es la sangre de Yeshua HaMashiach. ¿Entienden, hermanos? Y hermano, era el momento. Yo sabía que había que hablarles del Señor. Yo no sabía. Hoy, esta vez nunca más vamos a verlo. Yo no sé. Hoy es el momento. Y en eso se acerca el holandés y me empieza a hablar en inglés. Y me dice: mira, explícame, yo quiero que me expliques una cosa. ¿Cómo es que ustedes creen en Jesús, que un hombre es Dios? ¿Cómo? ¿Por qué creen eso? Y empiezo a hablarles en inglés, hermanos. Mira, a desoxidar el inglés, hermanos. Y le empiezo a hablar, y en eso sentí la gracia de Dios y el fluir de Dios. Y el Señor se empezó a mover. Y le empiezo a explicar bien. Y cómo Dios se presentó, hermanos, en persona. Recuerden que incluso a Isaías dice que el Señor estaba sentado en un trono alto y sublime. Y el Señor decía ahí: ¿quién irá por nosotros? En plural. ¿Recuerda eso? Y dice la Biblia: a Dios nadie lo ha visto jamás. Y se lo dice a todos los demás: nadie lo va a ver a Él. Entonces, ¿a quién vieron? Que yo le expliqué. Como Dios es tan infinito, el universo le cabe en la mano. Entonces Dios, para poder hablar con nosotros, tuvo que hacerle pequeñito. Y ahí es donde entra la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo se hizo hombre. El trono de Dios siguió ahí, Dios sentado, pero el Hijo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, como el Mesías. Hermanos, cuando Él estaba oyendo, Él entendió y casi las lágrimas se le estaban saliendo. ¿Entienden? Dios estaba moviendo. Él me decía: yo he buscado la verdad, he ido por esta religión, por la otra, y sí sabía cosas, hermano. Y empezamos a hablar. Le tuve que empezar a hablar sobre el Señor Jesús, nuestra vivencia, y yo le dije: y yo quiero contarte, ella, mírala, estuvo muerta, es mi esposa, estuvo muerta. Y le expliqué, le conté la historia cuando perdimos nuestro bebito, ella fue al cielo y el Señor Jesús se le presentó también y la llevó a que viera cosas del pasado. Cuando les mencioné Petra, sí, Petra, y ellos como que sabían algo, no lo hablamos más, pero ellos entendían por qué Petra se había mencionado en Jesús, hermanos, y empezamos a hablar, y ellos estaban bien abiertos a oír la palabra de Dios, todos ellos. Y hermano, y era algo precioso, y Dios también usó a la hermana que iba con nosotros, que ella también habla inglés. El Señor la usó también para hablarles. O sea, fue algo muy, muy precioso. Pero hermanos, fue una cita de Dios. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Ahora, supongan que yo les digo que ayer mismo estuve yo sentado en un parquecito y ahí llegó una pareja que resulta que también son judíos, descendientes de personas que murieron en el Holocausto y viven aquí en Santana. Ayer estuve hablando en inglés con ellos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué algo tan raro está pasando, hermanos? ¿Saben por qué? Dios tiene planes y el tiempo está así. Dios está en planes. Me llamó un pastor en la noche y quería hablar conmigo, me quería contar cosas. Entonces le conté que el Señor se estaba moviendo y me dijo: te quiero contar algo, acabo de vivir una experiencia, yo sé que Dios se está moviendo y se está moviendo con el pueblo de Israel. Y le digo: ¿qué experiencia? Te la voy a contar, hermano. Miren, se la voy a resumir bien rápido, es bien larga la historia. Llega él a cortarse el pelo a un lugar, y mientras estaba cortando el pelo, el que le corta el pelo le dice: aquel que está allá es judío, les. Y él ve al Señor que está ahí, y empezaron a platicar. Y él trató de hacer algo de amistad y le invitó a que tomaran un café. Algunos días empezaron a tomar café. De ahí empieza él a contarle su historia. No muy quería, lo invitó a la iglesia, no quería. Pero él hablaba
De repente un día lo llaman, este hombre llamó al pastor, allá en los Estados Unidos, lo llaman, y le dice: yo quiero buscar a Dios, quiero ir a la iglesia, quiero saber más de Dios. Me acaba de pasar algo increíble. ¿Y qué pasó? Resulta que este judío, le voy a resumir, él nació, imagínense, en Zacapa, en Guatemala. Imagínense, su papá es una persona bien reconocida allá. Después él, cuando cumplió, él quería desde niño irse para Israel, y el papá le dijo no. Cuando cumplió los 18 años, el papá llegó y le dice: hijo, aquí hay un boleto, te vas para Israel, pero es boleto solo de ida. Tú te vas para Israel, ¿quieres irte? Porque es solo de ida. Allá tienes que ver qué haces. Y él agarra el boleto y le dice: yo me voy, papá. Yo sé que yo quiero ser, desde niño sentido que debo irme para allá. Y se fue, y allá estuvo trabajando en un, ¿cómo le llaman? Kibutz. En un kibutz estuvo trabajando y todo, aprendió el idioma, hermanos, lo llegó a dominar perfectamente, entró a la universidad, se graduó en la universidad y estudió diplomacia en la universidad, se graduó en la universidad, y de repente lo llaman de Guatemala. Mire, sabemos que usted se graduó y habla el hebreo y el español, y sabemos que es guatemalteco también. Entonces le queremos rogar que si puede trabajar con la embajada de Guatemala en Israel. Sí, bueno, se fue a trabajar ahí. Imagínense las cosas que hace Dios, hermanos. Y empieza ahí, de repente el embajador de Guatemala en Israel tuvo que salir por cierta situación, ya no estaba, o se enfermó, saber cosas, y lo pusieron a él de embajador de Guatemala en Israel. ¿Usted cree que eso es casualidad, hermanos? No. Ahora, hermanos, por favor, no se le olvide: si usted es un hijo de Dios, Dios tiene sus ojos puestos en su vida, y Dios tiene un plan para usted, aunque usted no lo entienda ni lo comprenda, y aunque no esté de acuerdo. Es mejor que usted deje su agenda tirada y tome la de Dios, y que empiece a vivir como Dios vive, haciendo la obra de Dios. ¿Entiende eso, hermanos? Ahora, este hombre, hermano, este gran embajador, se había casado en Israel, y después, hermano, se divorció, se metió con otra mujer, y un día ya viviendo en los Estados Unidos, un gran caos. Se peleó con la mujer, y de repente de un día para otro se quedó sin casa y sin dinero, caminando en la calle. Imagínense. Y dice que él andaba, pero con un gran desánimo, caminando en la calle. ¿Qué hago? Y entonces, de ahí parado, cuando uno ya lleva un día en la calle, 2 días en la calle, el problema ya está serio, hermanos. Y llega ahí, hermanos, y dice que de repente se quebrantó y le dijo: Dios, perdóname, yo me olvidé de ti. Dios, perdóname, ayúdame, Dios. Por favor, provéeme una casa. El problema es que allá, para tener una casa, usted tiene que tener una cuenta bancaria, tiene que tener un montón de gente que diga que sí es buena persona esa, y tiene que pagar el mes y otros meses más adelantados, y etcétera. Y hermanos, y él no tenía nada. O sea, de repente yo había llegado a la peor quiebra. Y él le dice: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y en ese instante levanta los ojos, y enfrente de él hay un aviso: se alquila un cuarto. No puede ser. Él se fue directo ahí. Y ahí dice, cuando él llegó, solo ver eso ya lo animó, y estaba ya llorando. Y él llega y toca la puerta, y le abre un señor, y él le cuenta su situación y todo, y que sí necesita un cuarto. Y el hombre se le queda viendo: ¿y de dónde son? De tal parte. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Le digo: sí te voy a dar el lugar, no necesitas pagarme nada, cuando ya tengas dinero me empiezas a pagar, ahí está tu casa. En un instante, el Señor dice que en el fin de los tiempos va a recoger
a Israel de todas las naciones, incluyendo las tribus perdidas, que eso lo puede tomar en cuenta usted, y se lo va a llevar para allá, a la tierra santa. Y el mundo quiere sacarlos a ellos y tirarlos al mar, pero ellos dicen: no, yo estoy a cargo. Amén, hermanos. Y ahora, hermanos, ¿qué pasó ahí? Su corazón ya quebrantado dijo: recuerdo a aquel pastor, lo voy a llamar y voy a empezar a asistir a su iglesia. Y lo llamó, y empieza a hablar, y mira, que no sé qué. Sí, y ya empezó a asistir a la iglesia. Y me acaba de contar: mira, ahorita acaba de pasar algo. Lo tenía aquí en la iglesia, y de repente, como él me dijo que era de Zacapa, y ¿te acuerdas que yo estuve pastoreando allá en el lado de Zacapa? Sí, me acuerdo bien. Entonces yo me acordé en ese momento que tenía que hablar con fulano, un médico en Zacapa, y lo llama, habla con el médico, y el médico le dice: mira, ¿conoces a fulano de tal de casualidad? ¡Claro que sí! O sea, él conocía al papá de él, era una eminencia. ¡Claro que sí! Cuando yo estaba en la universidad, él me ayudó en esto y esto y esto y esto. Le acabamos de poner ahí una, ¿cómo se dice? Como una placa de conmemoración para él, porque fue un hombre tremendo, lo conozco re bien. Resulta que ese médico que ustedes les estoy contando ahorita estuvo con nosotros en la montaña un tiempo también allá. ¿Cómo Dios entregó tanta cosa? Yo decía: no puede ser. Sí puede ser, hermano. Sí puede ser. Yo ayer, cuando hablaba en inglés con estas personas, hijos de personas que habían muerto en el holocausto, en Suiza, hermanos, los enviaron para acá, para el lado de América, y unos de ellos se quedaron en Santana. Hermanos, escúchenme, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de su vida y de mi vida. Él sabe bien qué estamos haciendo, y el día de hoy es importante. Tenemos que oír esto. Amén, hermanos, porque vienen cosas ahí a la vuelta súper importantes. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios entonces, hermanos? Crecer en sabiduría y en gracia. Vamos a tomar los elementos en un momento. Vamos a tomarlos, porque todas las vueltas que nos llevó el día de hoy el Señor, ¿verdad, hermanos? Y yo le hago una pregunta: ¿cree usted que eso fue casualidad? No. Tanta cosa que se está dando. Y hermanos, de un tiempo para acá Dios nos ha estado poniendo en contacto con gente extranjera. Ahora yo le doy gracias a Dios haber aprendido inglés. Hermano, anímense. Sí, es tiempo que aprendamos idiomas, porque van a andar corriendo por todos lados. Gente de todo el mundo, no solo judíos. Porque la guerra, incluso nuclear, viene cosas grandes. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Muévete sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. En Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ellos van a tomar la Santa Cena ahí, pero el Espíritu Santo empieza diciendo: cuando era la hora. Entendemos, hermano, lo importante que estemos en la hora de Dios, en lo que Dios está. Hermano, por favor, roguémosle a Dios que a todos nos quite nuestra agenda y que nos dé su agenda para estar en las cosas que Dios quiere que estemos. Porque, hermanos, el tiempo viene tan pronto
Tan precioso el tiempo. Yo solo hubiese querido que ustedes vieran la actitud, el quebrantamiento de esta mujer judía. Cuando vio a mi esposa y mi esposa le dijo que los amábamos, se puso a llorar prácticamente, hermanos, y abrazó a mi esposa con un amor, porque está acostumbrada a que la traten mal, en todos lados. Y al final, cuando se despidió, lloraba, sus hombros estaba ahí. Y a la otra hermana también la abrazaba con mucho amor. Hermanos, el pueblo de Israel está necesitado. Y el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice el Señor que les va a quitar la venda en el fin de los tiempos. Y dice: todo, ¿alguien sabe lo que sigue? Todo Israel será salvo al final de los tiempos. Y hay de la gente, y peor de los cristianos, que tienen algo en contra del pueblo de Israel. No, hermanos, tenemos que amarlos, a ellos y a las tribus perdidas de Israel. Dios los conoce bien. Entonces, hermanos, hoy es otra hora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por eso es que él dijo: tómenla y acuérdense, tómenla, acuérdense. ¿Recuerda esto? Haced esto en memoria de mí. ¿Recuerda usted, hermanos? Debemos hacerlo. 2000 años se ha estado haciendo en muchos lados. Hermanos, no menospreciemos el día de tomar estos simbolismos. ¿Cuánto necesitamos el perdón de Dios para tomarlos? Oremos ahorita. Padre, queremos rogarte perdón, Señor. Tú que perdonaste a Israel, la sangre fue puesta sobre la puerta, Señor. La sangre del Mesías fue puesta sobre sus vidas y sobre nuestra vida. Padre, perdónanos. Aplica la sangre y perdónanos. Límpianos, santifícanos, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor, con total confianza, Señor. Perdónanos. Y Padre, no queremos que haya ningún estorbo entre tú y nosotros. Padre, perdonamos, te decimos, amado Dios. Perdonamos a cualquier persona que ha hecho algo contra nosotros, en espíritu, cuerpo, alma, en cualquier situación, cualquier cosa que haya hecho o dicho. Perdónalos, Señor. Perdónalos completamente y bendícelos, Señor. Bendícelos. Padre, a cualquier persona aquí, por favor, perdónanos a nosotros y bendícenos. Que no haya nada que bloquee el perdón de Dios para nuestras vidas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y por favor, Señor, glorifica tu nombre. Haz que la vida de Cristo, Señor, se manifieste donde quiera que andemos y que ellos puedan sentir el abrazo del Mesías de Israel, usando a tu pueblo en todo lugar, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Por favor, Padre precioso. Aleluya. Hermanos, podemos pasar primero a este lado, retornamos y después pasamos a este lado. Amén. Vamos a pasar primero a este lado.